¡Qué vuelta, piquete! Bienvenidos una vez más al canal. De hecho, bienvenidos a esta sesión técnicamente hablando, donde siempre estamos hablando de tecnología, emprendimiento y cosas que tienen que ver con las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de los SSD, es decir, los discos de estado sólido. Vamos a estar explicando qué son los discos de estado sólido, cuáles son las principales diferencias entre un SSD y un disco duro tradicional, es decir, un HDD, y lo más importante, cuál de los dos es mejor. Así que si estás a punto de remodelar tu computadora o sencillamente vas a comprarte tu primer ordenador, tienes que ver este video. Vamos con la intro. Ok, vamos por el principio. ¿Qué es un SSD? Solid State Disk. Significa disco de estado sólido en español. Y no es nada más ni nada menos que otro soporte de almacenamiento que utilizan los ordenadores. Ahora bien, existen grandes diferencias entre los discos de estado sólido o SSD y los discos duros o HDD. Ojo, un detalle rápido, déjenme interrumpirlos. Está muy mal decir un disco duro sólido. Eso se contradice de todas las formas habidas y por haber. Un disco duro nunca es un disco de estado sólido. De la misma forma, un disco de estado sólido nunca es un disco duro. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un disco de estado sólido y un disco duro? Para empezar, el nombre. En segundo lugar, y una de las principales diferencias que da lugar a otras diferencias a lo largo de esta comparativa, los discos de estado sólido están desarrollados sobre la base de memorias no volátiles, es decir, el mismo tipo de memoria que utilizan las memorias flash o pendrive, depende del país donde estés viendo este video, probablemente le digan de una forma u otra. ¿Qué quiere decir esto? En los discos duros que conocemos de toda la vida, tenemos dentro dos componentes fundamentales. Tenemos el sistema de discos, que no son nada más que discos rígidos que están puestos uno sobre otro con una aguja que los lee, y todo esto está conectado a una placa que es capaz de interpretar esta información. Es decir, los discos duros son más o menos como utilizar CDs o DVDs puestos unos sobre otros y leyéndolos todos juntos al mismo tiempo. Más o menos. Por otra parte, los discos sólidos serían algo así como una evolución de las memorias flash o pendrive, porque cuentan con el mismo tipo de sistema de información. Dentro de los discos sólidos contamos con muchas memorias no volátiles pequeñas que hacen en su totalidad el almacenamiento del disco sólido. Es decir, en pocas palabras, un disco de estado sólido son como muchas memorias flash puestas juntas en un mismo lugar. Ahora, ¿qué trae como diferencia estos tipos de arquitecturas en los que están desarrollados ambos discos? Para empezar, los discos duros tradicionales están compuestos por partes móviles, es decir, tienes varios discos dentro y tienes una aguja que se mueve sobre ella. Por tanto, es más susceptible a cualquier tipo de golpe o manipulación. Tienes que tener mucho cuidado con estos discos. Sin embargo, los discos sólidos, al contar con componentes integrados dentro de una placa, es muy difícil romperlos porque sencillamente se te caiga o algo por el estilo. Y esto nos lleva a la segunda gran diferencia, el precio. El desarrollo de memorias no volátiles como la que utilizan las memorias flash es muy caro. Por tanto, la relación entre capacidad de almacenamiento y precio es disparatada entre estos dos tipos de discos. Es decir, donde nos podemos encontrar en un disco sólido un almacenamiento de 1 terabyte, en un disco duro tradicional nos vamos a encontrar el mismo almacenamiento por muchísimo menos precio. Pero cuando les digo muchísimo menos precios me refiero a 4 o 5 veces menos precio. O sea que es un disparate de diferencia en el precio. Ahora, ¿por qué hay tanta diferencia de precio? ¿Y por qué se está utilizando ahora los discos sólidos con memorias no volátiles en lugar de los discos tradicionales duros? La principal diferencia radica en la velocidad de escritura y lectura. Ambos discos, tanto los discos sólidos como los discos duros, están desarrollados sobre la interfaz Serial ATA de tercera generación, una interfaz que permite teóricamente velocidades de lectura y escritura de hasta 600 megabytes por segundo. Pero debido a la forma en la que están fabricados los discos duros, no se podían alcanzar velocidades superiores a 150 megabytes por segundo. Esta es la razón por la que los discos duros normalmente copiaban entre 50 y 150 megabytes por segundo. Ahora bien, las memorias no volátiles permiten velocidades de lectura y escritura mucho mayores, y de esta forma se ha logrado aprovechar todo el ancho de banda de la interfaz Serial ATA, llegando a copiar y leer a velocidades de entre 500, 550 y hasta 600 megabytes por segundo, lo cual es una brutalidad. Ya por ahí salta a la vista una de las principales diferencias y por qué muchas personas están escogiendo los discos sólidos. Otra gran diferencia entre estos dos discos es la forma en la que funcionan. Como ya habíamos mencionado, uno tiene memorias no volátiles y el otro son discos rígidos que se leen con una aguja. Es evidente que el sistema de fragmentación va a ser radicalmente distinto entre los dos discos. ¿A qué nos referimos con la fragmentación? En los discos duros teníamos información guardada en diferentes discos y toda esta información se organizaba en tablas dentro de la parte lógica del disco duro. En pocas palabras, cuando tú guardabas algo en un disco duro, él lo ponía donde cayera dentro de los discos. Como tenías una aguja que ibas leyendo, un CD que ibas girando, evidentemente la información de un mismo tema, por ponerte un ejemplo, estás copiando un video, el video no se copiaba específicamente en una posición del disco duro. No, el video se copiaba a lo largo
lado de todos los discos donde cayera la aguja en ese momento. Y se encargaba una tabla en la sección lógica del disco duro de organizar la posición de cada uno de esos elementos. En pocas palabras, cuando ibas a buscar ese video y le dabas doble clic, lo que estabas haciendo era abriendo esa tabla. Evidentemente, eso tú no lo estabas haciendo ahí tú directamente, el disco duro lo hacía por detrás y tú no te enterabas, ¿no? Pero el disco duro lo que estaba haciendo era buscando en esa tabla la posición de todos y cada uno de esos elementos, y a medida que vas viendo el video, él va accediendo a una posición u otra dentro del disco. Y era una de las principales razones por la que era más lenta la lectura en los discos duros. En los discos de estado sólido esto no ocurre. Cuando tú copias una información, la información se copia directamente en el clúster que le corresponde al disco según el orden y el almacenamiento del mismo. Por tanto, la fragmentación no existe en los discos de estado sólido y por tanto tampoco se necesita la indexación, que es lo que acabamos de mencionar en los discos duros, lo cual se traduce en una velocidad de lectura muchísimo mayor. Otro detalle importante guarda relación con el magnetismo. Tengan en cuenta que los discos duros contaban con discos dentro, y al igual que pasaba con los CDs y los DVDs, si acercábamos un imán podíamos perder información, ya que toda esta información estaba escrita utilizando un láser y también se leía utilizando un láser, y por consiguiente, si magnetizabas esta zona, probablemente no pudieras acceder a la información que se encontraba ahí. Con los discos sólidos esto no ocurre. La información está guardada en memoria flash, y como está guardada en memoria flash, el magnetismo no la afecta de ninguna manera. Otro aspecto muy importante, y creo que es un punto muy en contra de los discos sólidos, porque hasta ahora casi todo lo que se ha mencionado ha sido positivo con respecto a los discos sólidos, es el hecho de que los discos sólidos, al estar desarrollados sobre memorias no volátiles, tienen una capacidad de escritura y de lectura limitada. ¿A qué me refiero? Los discos duros, los tradicionales de toda la vida, podíamos grabar información, borrar información, leer información de dentro sin ningún tipo de límite. Con las memorias flash, en sentido general, lo mismo los pendrive que los discos de estado sólido, vienen programados para una cantidad de gigabytes, de terabytes, en dependencia de la situación, que son capaces de escribir y leer. En pocas palabras, si compramos un disco sólido que está preparado para durar 40 terabytes de transferencia, una vez alcancemos los 40 terabytes, automáticamente deja de funcionar el disco. Así que este es algo a tener muy en cuenta. Por lo general, los discos de estado sólido suelen tener una vida útil más limitada que los discos duros. De hecho, suele rondar alrededor de los 4 o 5 años más o menos. Salta a la vista que probablemente los discos de estado sólido son, en sentido general, mucho más beneficiosos que los discos duros. Por tanto, la recomendación, la pregunta del millón: ¿debería comprar para mi ordenador que estoy remodelando un disco de estado sólido o un disco duro? O me estoy armando un ordenador, mi propio ordenador por primera vez, ¿debería comprar un disco de estado sólido o debería comprar un disco duro? La respuesta simple es la siguiente: tienes que comprar de los dos. ¿Por qué razón? Porque están pensados para dos tipos de almacenamiento distintos. Me explico. Para el sistema operativo te recomiendo muchísimo que compres un disco exclusivo sólido para el sistema operativo. De ser posible, entre 256 GB y 500 GB. Es más que suficiente para el sistema operativo. Sin embargo, si eres una persona que utiliza programas de desarrollo multimedia, es decir, creas contenido, por ejemplo, eres un youtuber o qué sé yo, te dedicas a editar video, a editar fotografía, vas a necesitar un almacenamiento grande pero rápido. En este sentido, te recomiendo tener entonces otro disco sólido aparte del sistema para todo lo que tenga que ver con trabajo. De la misma forma, si eres un jugador, te gusta jugar, es recomendable que tengas tus juegos en otro disco aparte del sistema también sólido, porque las velocidades de lectura y escritura son descomunalmente más rápidas. Es decir, exportar un video de Premiere, por ejemplo, va a ser mucho más rápido en un disco sólido que en un disco duro. De la misma forma, si estás jugando un juego, los tiempos de carga de los juegos van a ser mucho más rápidos en los discos sólidos que en los discos duros. Ahora bien, hay que tener en cuenta, como ya les mencionábamos, que los discos sólidos suelen tener una vida útil más limitada que los discos duros. Si tú trabajas y tienes información valiosa que necesitas conservar en el tiempo, aquí es cuando entra mi segunda recomendación: no tengas únicamente discos de estado sólido como discos en tu computadora. Necesitas tener tu disco de sistema sólido, un disco de almacenamiento más o menos alrededor de 500 GB si te lo puedes permitir, para almacenar cosas que vayas a utilizar pero que no vayas a almacenar durante mucho tiempo, por ejemplo un juego o un proyecto en el que estés trabajando, y luego toda la cantidad de discos duros que te puedas permitir, de la cantidad de almacenamiento que te puedas permitir para guardar tus cosas a largo plazo, ya que suelen tener una mayor vida útil y además sale más económico en relación capacidad-precio. Eso es todo por el día de hoy. Espero que este video te haya resultado de utilidad. Si es así, no dudes en apoyarlo con un like, por supuesto, compartirlo con alguien que esté pensando comprarse un disco sólido o un disco duro, o no esté claro cuál de los dos me voy a comprar, me conviene más este, me conviene más el otro. Le compartes este video para que tenga más clara la compra que va a hacer. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Aquí están todas las redes sociales de Tu Piquete, donde estamos constantemente compartiendo cualquier cantidad de cosas. Y si a ti te va el contenido de tecnología, no tienes que esperar una semana sí, una semana no, a que yo saque video aquí. Puedes llegarte a mi canal. Te voy a estar dejando también mi canal en pantalla, y bueno, está en la descripción de todos los videos de Tu Piquete. Entras ahí, buscas Yo Soy Niro en YouTube, ¿verdad? Y te suscribes allá también.
y te suscribes aquí. Porque no, si llegaste hasta aquí y no estás suscrito, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Suscríbete. Hay un botón por abajo que dice suscribirse. Le das al botón y te sale una campanita. Le das clic y te dice todas. Activas todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna notificación en el futuro. Y eso es todo. Me despido de ustedes en estado sólido, es decir, a la velocidad de la luz. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!